Queridos televidentes, reciban un cordial saludo. Qué alegría poder una vez más en este hermoso día llegar hasta cada uno de ustedes. Agradecemos que una vez más nos permitan llegar a sus hogares. Como siempre, Familia al Día, el programa que hace nuestra parroquia queriendo dar a conocer el mensaje de Dios a cada uno de ustedes. En esta oportunidad les invitaremos para que compartamos con un invitado muy especial que ha llegado a transmitirnos su experiencia de vida. Por eso les invito para que este programa la vivamos con fe. También agradecerle a Sor Adriana que nos acompaña en este programa de Familia al Día. Sor Adriana, bienvenida. Gracias, Padre. Bueno, qué rico encontrarnos en este momento tan bonito, ya que hoy vamos a hacer un homenaje pues a la Virgen de las Mercedes. ¿Por qué? Porque tenemos una persona que vive ese carisma, que vive bajo esa protección, bueno, y es un sacerdote mercedario. Pues él nos contará un poco. Ustedes van a estar muy atentos a esta conferencia, porque ya ustedes van a entender a qué se refiere cuando hablamos de un sacerdote mercedario. Estén muy atentos, porque lo que vamos a escuchar, lo que vamos a aprender, nos va a servir para crecer en cultura, pero para amar más a la Virgen María. Y que sea también la oportunidad, yo sé, que para que conozcamos mucho más sobre la Santísima Virgen María. No basta con que nuestra parroquia y nosotros digamos que pertenecemos a la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Es necesario conocer más, y yo sé que en este programa y en este día y en esta oportunidad va a ser el medio propicio que pone Dios para que conozcamos más a la Santísima Virgen María, la amemos más a ella, y para que ella también sea ese medio para acercarnos cada día más a Dios. Sean pues ustedes bienvenidos a este su programa. Liberación, esperanza de una tierra que busca y grita liberación. Tú ya sabes, Madre nuestra, que este pueblo vive herido por la injusticia y la ambición. Hoy venimos a pedirte que podamos ver muy pronto un mundo libre de la opresión. Virgen de la Merced, compañera de los pobres, Virgen de la Merced, ¿no se oye? Pobres, esperanza de una tierra que busca y grita liberación, esperanza de una tierra que busca y grita, liberación. Oye, que están dormidos, que busca y grita liberación. Muy bien. Vamos a hacer un feedback, un echar hacia atrás en la historia de la salvación. Si yo les pregunto, ¿Dios creó el mundo, lo creó bien o lo creó regular? Lo hizo bien, ¿verdad? Lo hizo con... Y dentro de esa maravilla de la creación, el hombre y la mujer, al final, se lo dejo para el final, lo mejor lo sacó de sus manos preciosas creadoras y nos creó, ¿verdad? Y Dios nos lo regaló todo, nos dio todo lo bueno que Él podía darnos. Pero la humanidad pues comenzó a tener problemas. Dios, que nos hizo buenos, que nos bendijo, que nos tocó con su dedito, por eso tenemos esa capacidad de estar en conexión con Él, de dialogar, de abrirnos a lo trascendente. Esa humanidad, a lo largo de la historia de la salvación, vemos que rompe con la relación con Dios. Y en lugar de estar pues siguiendo al Dios creador, misericordioso, pues prefieren otros dioses. El dinero, el orgullo y otras cosas que hay por ahí. Luego rompieron entre hombres, entre los hermanos Caín y Abel. Luego rompieron con la creación, cargándose pues la maravilla que tenemos, ahora que hablan tanto del cambio climático, y vemos que lo que inicialmente era comunión con Dios, el hombre con Dios, el hombre con la humanidad, el hombre con la creación, eso se rompió. Seguimos avanzando en la historia de la salvación y vemos que Dios no deja de interesarse por la humanidad. Siempre quiere estar con nosotros y como darnos una oportunidad. Bueno, se han portado mal, venga, voy a perdonarlos, vamos a dar una oportunidad. Bueno, se han desviado, vamos a reconducirlos. Y hay un momento en el cual yo ahora hablo con mis palabras, que como Dios Padre tiene así en su cabeza, dice, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para que esta gente se entere
de lo mucho que les quiero, para que sigan mis caminos y no se desvíen tanto y no se pierdan en tantas esclavitud y tantas cosas que pasan por aquí. Y Dios, Padre, piensa, dice, pues si envío a mi hijo, yo creo que va más clarito que hablar mi propio hijo de lo que yo soy, de nuestra relación y del Espíritu, no van a tener dudas. Por eso envía a Jesús para salvarnos, para redimirnos, y en ese proyecto, imagínense, tan importante, necesitó a una mujer para colaboración de esa obra de redención. Por lo tanto, aparece ahí, dentro de ese plan magnífico y salvífico de Dios, aparece la Virgen María. Lógicamente, pues no podía ser así cualquiera, sino que tenía que estar preparada. No cualquiera estaba así dispuesto y disponible para una misión tan importante. Si ya las visiones que dio a los profetas, que dio a los jueces, a los reyes fueron importantes, pues hombre, recibir y tener en tus entrañas al Hijo de Dios, pues no era una cosa fácil, ¿verdad? Por lo tanto, la preparó para ese camino. Vemos que ya la Virgen María, en el momento que el Padre toma una decisión importante de entregar a su Hijo el mejor regalo que nos pudo dar, necesita una mujer y es preparada para esa gran bendición que nos trajo al mundo. Nosotros los mercedarios a María la llamamos la corredentora. El Redentor solo es uno, Cristo, ¿verdad? Pero unido al Redentor está la Madre. Si ella hubiese dicho, no, Angelito, Gabriel, vete a otro lugar que yo estoy ya ocupada, que esto es muy difícil para mí, como a veces nosotros ponemos excusas, ¿verdad?, cuando el Señor nos pide cosas. Si ella hubiese dicho que no, la historia hubiese sido distinta. Sin embargo, dijo que sí. Y dijo un sí muy jovencita. La palabra es parcenos, virgen, viene de ahí. Por lo tanto, se atrevió a aventurarse en los planes de Dios muy jovencita. Gracias a ese sí generoso de María, podemos hablar de salvación, de redención, de liberación. Pero vamos a ver que no solamente va a actuar en ese momento de la encarnación del Verbo encarnado en su seno virginal, sino que va a ser su madre durante el tiempo de lactancia, crecimiento de Jesús. Va a ser la que le va a provocar el primer milagro en las bodas de Caná. Y esa frase tan importante de la Virgen María, haced lo que Él os diga, ¿verdad? Cuando nos atacan los evangelilocos estos que están por ahí, o los protestantes estos que están también por ahí y tal, digo, pues si es que a mí la Virgen María no me quita nada, al contrario, me da más faena, me da más trabajo y me lleva al que es el centro de mi vida y de mi fe, que es Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos que agradecer ese plan de salvación que haya contado con la Virgen María y que ella estuvo. Les cuento esto porque verán que no se desentendió de la humanidad. Después de ser asunta al cielo, siguió pendiente y ahora entraremos en la merced. Bodas de Caná, vida pública de Jesús. Algunos papás y mamás se quejan de que tienen a sus hijos muy grandes aún en casa, pero lo dicen con la boca pequeña, porque realmente lo que quieren es tener a sus hijos en su casa, ¿verdad? Y aunque son mayores, pues ellos, como en casa, no hay mejor sitio. A la Virgen María le costaría también esa salida de Jesús, y además que me voy por ahí itinerante, peregrino, voy a anunciar el reino de Dios. Y digo, hijo mío, pues si yo te acabo de entender y me cuesta tanto seguirte tus pláticas y lo que tú me dices, ¿cómo te va a entender la gente? Bueno, la madre que deja al hijo que marche para anunciar el Evangelio, el reino de Dios, la libertad a los cautivos. Así comenzó Jesús en la sinagoga de Jerusalén. Su plan hablaba de libertad, sobre todo. Después la vemos en el momento duro y difícil. A mí mi madre me dice, lo peor que me pueda pasar, hijo mío, es que tenga que enterrar a uno de los 4 hijos que somos. Y las mamás que han sufrido la muerte de un hijo, pues es de lo más desgarrador que han podido vivir. Nuestra Madre, la Virgen María, tuvo que asistir y ver pues cómo fue
juzgado injustamente por dos tribunales distintos, cómo fue llevado a la muerte y cómo entrega su vida, cómo se lo entrega con vida, lo recoge muerto, pero una madre nunca pierde la esperanza, ni un padre tampoco. En este caso la Virgen María no perdió nunca esa esperanza, porque ella tenía la intuición de que no iba a acabar así la cosa. Y ella esperó el sábado santo, el sábado de gloria que llamamos, le decimos también el sábado de la Virgen María, de la espera. Y es esa esperanza la que abre a la resurrección. Y luego pues pudo ser testigo también de la resurrección y acompañar a los apóstoles en la vida ya de la Iglesia católica. Esta madre estuvo pendiente siempre de su Hijo Jesús, pero es que en el momento supremo de entrega de Cristo a nosotros, Él nos hizo, el Padre nos regaló al Hijo y Cristo en la cruz nos regaló lo mayor y mejor que nos pudo dejar. Nos dejó a su madre como madre nuestra. En el Evangelio de San Juan, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. No lo olviden. Esa es la lectura que los mercedarios tenemos el 24 de septiembre. No sé si aquí en la Unión también lo hacen, pero en nuestro libro de liturgia es el texto que usamos como evangelio de la fiesta, de la solemnidad de la Virgen de la Merced. Y cuando nos la entrega, pues ella se lo toma en serio. Se tomó en serio decir sí al plan de Dios y se tomó en serio ser nuestra madre. Esa madre, como cualquier madre o padre, que cuando ve que un hijo cae, que un hijo tiene una enfermedad, que un hijo tiene un problema, hace todo lo posible para solucionarlo. Se desvive. Algunas se exageran y dicen, yo mataría. No hay que llegar a la muerte por nadie, simplemente hay que hacer el esfuerzo, pero no hay que matar a nadie. Nosotros somos del Dios de la vida, no de la muerte. Y entregaría todo por alguien. ¿Qué nos pasa? La historia de la Iglesia va avanzando. Los primeros siglos del cristianismo fueron duros, de persecución de los cristianos. Murieron muchos, dieron la vida por Cristo, por el Evangelio, muchos mártires. Y a base de sangre, pues la Iglesia, en lugar de replegarse y reducirse y eliminarse, fue todo lo contrario. Se amplió, se expandió y llegó a un montón de lugares. En el siglo XIII, en concreto en España, que todo era Iglesia católica, fueron aparte de Roma, San Pablo en la carta a los romanos hace mención de un viaje posible que iba a hacer a España. Entonces los que son de Tarragona creen que llegó hasta allá. En fin, la cosa es que fue evangelizada muy pronto ese país y estuvo viviendo bajo el amor a Dios y a la Virgen María durante siglos. Y en el siglo VIII comenzaron los musulmanes a invadir España. Y la invasión no es solamente llegar y asentarse, sino es quitarte tu religión e imponerte el Islam. Eso generó muchos problemas, porque muchas personas no quisieron renunciar a su fe y fueron esclavizados. Esas personas que fueron esclavizadas y torturadas a veces o vendidas como esclavos, llegó un momento en el siglo XIII que eso era una locura y era ya lo normal, como nos pasa, ¿verdad? Cuando uno empieza a ver tantos accidentes de carros, pues parece que lo normal es que haya accidentes. Cuando ve que hay tantas muertes por las mafias o el narcotráfico, parece que eso y no es lo normal. Lo normal es que la gente viva y que no haya accidentes y que nadie mate a nadie, ¿verdad? Pues en un momento de la historia se hace como normal el que hagan esclavos a tantas personas. Y eso era una locura. Y era normal vender y comprar esclavos. ¿Qué pasa? Pues miren, un hombre, San Pedro Nolasco, después era San Pedro Nolasco, primero era Pedro Nolasco, nace en el 1180 en Barcelona. Él es un joven, hijo único, con sus padres que tenían un comercio de telas. Y él aprende el oficio de comerciante. Con su padre pudo viajar por el mar Mediterráneo. Si sitúan Barcelona en España, el Camp Nou, el Barça, Messi, por allá, la Shakira que se fue por allí con el Piqué. Bueno, pues
Desde allá podían viajar hasta Valencia. Valencia aún estaba bajo el dominio de los musulmanes y compraban telas para subir hacia Barcelona y subir hacia Francia y luego llevar hacia otros países. ¿Qué le pasó a este joven? Primero, sus padres le pusieron siempre en el corazón el fervor y el amor a la Virgen María, sin títulos. Él decidió, antes de salir a trabajar con el Papa, decidió ir a un monasterio que se llama Nuestra Señora de Montserrat, que está en unas montañas por allá, a unos 40 kilómetros de Barcelona. Y él tuvo allí varias experiencias. El lugar es un lugar idílico, como La Unión, así en altura, la cosa, todo precioso, verde, maravilloso. Y ahí él tuvo como unas mociones, unas revelaciones de la Virgen María, que le iba pues tocando el corazón, le iba poniendo esos sentimientos de misericordia para con las personas con las que él vivía. Él no sabía, pero la Madre lo preparó, la Virgen María lo preparó para lo que iba a ver. Con su papá llegó a Valencia y se encontró el comercio de telas, de comida y de personas. Le impactó tanto que ya no volvió a ser el mismo Pedro Nolasco. Él vuelve y en unos meses falleció el padre, falleció la madre, se quedó huérfano. Y no se le ocurre otra cosa porque él seguía dando vueltas, seguía pidiéndole a la Virgen María: no puede ser, hay que ayudar a estos hombres, hay que liberarlos, hay que sacar. Él iba dando vueltas y en sus diálogos que tenía con la Virgen María. Y en una de esas pensamientos o oraciones que él hacía, él sintió que la Virgen María le decía clarito, porque él luego lo explica a los frailes y luego se recoge posteriormente a la muerte de San Pedro Nolasco, que ella le estaba pidiendo que fuese, y lo mismo que él compraba telas y traía mercancía, que comprase a los esclavos, a los cristianos que estaban bajo el poder de los musulmanes. Y no se lo pensó, le dio la locura y se marchó para Valencia nuevamente. Año ya 1203, tenía unos 23 años el muchacho Pedro Nolasco. Todo lo que tenía en casa se lo llevó. Todo lo que había conseguido de la herencia de sus padres se lo gastó y compró unos 307 cautivos. Fue la primera redención que hizo San Pedro Nolasco, pero no fue la última. He dicho que se lo llevó todo, se lo gastó todo y se quedó sin nada. Comenzó a mendigar y comenzó a pedir limosna. Y él se mantenía y sobrevivía pidiendo limosna. Desde el año 1203 hasta 1218, él hizo varias redenciones. Imagínense, pobre, sin nada, que está pidiendo para sobrevivir, y cuando rejuntaba un poquito de dinero, de platita, se iba nuevamente a donde sabía que había esclavos, compraba para liberarlos. Con él se unieron varios hombres y le ayudaron en ese proceso de redención. Y también las mujeres se unieron a él. ¿Por qué? Porque después de estar en los cautiverios, los cautivos, en las mazmorras, venían tan denigrados, tan mal, que necesitaban que alguien les cuidase, les curase para volver a casa. Claro, si tú redimes a alguien, no lo vas a llevar así, pues demacrado, con dolores, con heridas, a su casa. Se van a asustar la familia. Y los dejaban un tiempo en un hospital, el hospital de Santa Eulalia, para que se curasen. Y una vez que estaban curados, volvían a sus casas liberados plenamente. ¿Qué pasó? Pues lo mismo, que él, haciendo esas redenciones, siguiendo teniendo ese amor, esa devoción a la Virgen de María, pues llegó un momento que tuvo ya la última revelación. La noche del 1 al 2 de agosto del año 1218, ya no solamente es que escuchaba como si la Virgen le hablase, sino que él vio que la Virgen bajaba, así como la tenemos, de blanco, y le entregaba el escapulario a él. Él hizo el gesto como de agarrarlo, no agarró nada porque no había físicamente nada, pero él veía y como aceptando el escapulario, y le decía nuestra madre, que después le llamaremos de la Merced, le decía nuestra madre:
para seguir haciendo lo que estás haciendo, necesitas la protección. No vayas como un laico normal, sino tienes que ir con este hábito que me estás viendo a mí, con este escapulario que es protección y defensa contra los ataques que puedan surgir en los caminos yendo a buscar más cautivos. Y también le dijo que fuese y hablase con el obispo de la ciudad y le explicase lo que él sentía en su corazón para que lo hiciese en público, porque era una gran obra de misericordia. La primera palabra que Pedro Nolasco recibe no es merced, sino es misericordia, que verán que es sinónimo de merced o hacer una merced o mercedes si son varios favores. Todo eso nos va conduciendo a que él se tome en serio esas disposiciones o esas revelaciones de la Virgen María y toma esa decisión. Se va a hablar con el obispo Berenguer de Palou. El obispo le recomienda que hable también con el rey Jaime I y juntos deciden en días del 1 al 2 de agosto, y fue el 10 de agosto, fueron días lo que me dio, porque lo vieron tan entusiasmado y lo tenía tan claro, que el 10 de agosto se juntaron el rey, el obispo, San Pedro Nolasco, en la Catedral de Barcelona, y debajo del altar mayor hay una cripta que está dedicada a Santa Eulalia, y allá pues se inició la Orden de la Merced. Se inicia con el escudo mercedario formado por dos partes. La parte de arriba, ahí lo ven mejor, la cruz blanca. La Catedral de Barcelona está dedicada a la Santa Cruz. Y usted cuando entra, lo que ve al fondo, pues en lugar de tener una devoción de un santo o la Virgen María, tienen la Santa Cruz, que es la advocación de la catedral. Su fiesta en mayo, los primeros días de mayo, el 2 o el 3 de mayo. Y el obispo le dice que le va a dar pues la cruz para recuerdo de a quién le estamos siguiendo, a Cristo, y también como saliendo de Barcelona, que es a lo que estaba dedicada la catedral. Y el rey Jaime le da la parte de abajo, las barras. Si ustedes imaginariamente quitan la cruz, quedaría un escudo de armas, de guerreros, ¿verdad? Y el rey les da ese escudo. ¿Por qué? Porque en lo que estaba haciendo San Pedro Nolasco, él veía que no solamente era la parte religiosa, sino que estaba redimiendo a ciudadanos de su corona. Por lo tanto, era algo que había que apoyar. Y desde los inicios a nosotros nos han dicho que éramos una orden real militar de la Merced. Bueno, real porque el rey nos dio el escudo y también llevamos a veces corona arriba, y militar no fuimos porque nosotros nunca llevamos espada. Esto no es una espada, esto significa la regla de San Agustín. Todo esto, ¿por qué? Porque, insisto, la Virgen María, cuando recibió de su propio hijo el que fuese nuestra madre, se lo tomó y se lo toma y se lo sigue tomando y se lo tomará en serio, de no abandonar a ningún hijo, y especialmente tiene ese cariño con los más desfavorecidos. He hablado de los cristianos cautivos que estaban en poder de los musulmanes en cautiverio y eran liberados pagando con plata. Desde que se funda la Orden de la Merced en adelante, la orden ya se va conociendo ya no solamente como Orden de la Redención de los Cautivos, sino de los cautivos de la Merced. ¿Por qué? Porque en pocos años el gesto de pagar para liberar a un cautivo se identificó con he recibido una merced, una gracia, una misericordia. Y enseguida a esa imagen de la Virgen que en todos los conventos mercedarios tenemos, pues se la conoció ya no con el título largo, sino el cortito, Virgen de las Mercedes o Virgen de la Merced. La Madre acompaña y preside todos los conventos mercedarios, incluso donde nuestros conventos han sido monasterios más grandes y tienen sillería, el coro donde rezamos los frailes. En el medio siempre está el superior, el prior. Pero verán, si van a algún convento nuestro, que la silla central del coro no hay
no se puede sentar, está ocupado. Y está ocupado justamente por una imagen de la Virgen de la Merced que está sentada y está rezando la liturgia de las horas. Eso es algo que pasó en Barcelona. Un día cuenta los historiadores que en el convento de Barcelona, donde estaba San Pedro Nolasco, pues los frailes, el fraile que tocaba la campana para que se despierten, se durmió. Imagínense usted qué problema, ¿verdad? Si el que me tiene que despertar o la alarma del celular no suena, nos dormimos toda la familia. Pues se durmieron los frailes. Y cuando llegaron al coro a rezar, pues encontraron que estaban todas las sillas ocupadas por ángeles vestidos de mercedarios. Y la Virgen de la Merced estaba en el centro también dirigiendo el rezo comunitario. Eso fue como una visión que tuvieron, una experiencia, una anécdota, un cuentecito, como quieran llamarlo, pero que nos dice algo importante, que siempre nuestra Madre, la Virgen de la Merced, siempre ha estado pendiente de todo. Incluso si nos despistamos, ella nos suple o ella atiende nuestras deficiencias. También hay otras historias así que se cuentan de la intervención directa de la Virgen de la Merced en algunas de las redenciones, liberando o protegiendo el cargamento de las personas que eran redimidas. Cuando no había dinero, cuando no había plata para redimir y sacar a los cristianos cautivos, San Pedro Nolasco dejó un voto que el padre Juan Carlos antes estaba un poquito ahí así con la broma, diciendo: yo al grupo de Biblia les digo que tienen que ellos tienen que vivir el cuarto voto mercedario, el cuarto voto redentor, para identificarse plenamente con la Madre, la Virgen de la Merced. ¿Y cuál es ese cuarto voto redentor? Pues es un voto que habla de entrega, un voto que habla de servicio. Y es, fíjense bien la frase, estar dispuesto a dar tu vida, y el alegremente, eso es lo que más nos choca. Yo tengo que dar mi vida por otro o otra que esté a punto de perder su fe o que esté viviendo una situación injusta que degrada su dignidad como hija o hijo de Dios. Yo me tengo que hacer lo posible para evitar que eso pase. Y si en el hacer lo posible para evitar que alguien caiga y muera y tal, yo muero, esa es la entrega total. Ese sería conjugar el cuarto voto redentor al máximo. ¿A imitación de quién? De Cristo. Cristo entregó su vida totalmente por todos. Que tú hagas un esfuerzo por alguien, pues tampoco es mucho. Ya Cristo hizo mucho más que yo, que usted, antes que nosotros. Ese es el voto redentor. Todas las órdenes tienen 3 votos y nosotros tenemos 4. Estar dispuestos a dar la vida, y con el adverbio alegremente. O sea, no así con miedo, sino yo me pongo. Por eso ahora pueden entender un poquito mejor que nosotros estemos dando la vida alegremente en esos lugares que les he mencionado, donde hay dolor, donde puede haber sistemas de injusticia, opresores, y donde hay violencia, los niños que tenemos que los han sacado de sus casas. Bueno, pues ahí está la Merced. Y la Virgen de las Mercedes o de la Merced sigue insinuando, sigue inspirando, sigue alentando a todos, no solamente a los religiosos, sino a todo el pueblo, especialmente ustedes de aquí, que la tienen como patrona de la Unión, a ser también redentores, a ser también liberadores. Hay muchas personas que andan en vicios, que andan en pecado, que andan en cosas que no son buenas. Y si a tiempo no se les dice no hagas eso o no sigas por ahí, van a acabar mal o van a acabar muy mal. Si nosotros somos buenos cristianos, somos buenos y auténticos, verdaderos hijos de María, seremos capaces de evitar eso. ¿Cómo voy a liberar? Primero, mirando tu vida. Claro, no te vayas a arreglar la vida del otro y tú estás destrozadito, ¿verdad? Tendré que revisar cómo estoy, qué problemas tengo, qué dificultades espirituales, humanas, físicas, psíquicas, y cuando estoy fuerte, pues acercarme a ayudar
al hermano. Desde mi experiencia de ser liberado, de ser redimido, me puedo acercar a los demás para también hablarles de ese amor, de esa libertad, de esa redención. Hasta aquí el marco así más importante. ¿Preguntas, dudas? ¿Algo que quedó en el tintero o que no expliqué suficientemente? El Fondo Sur, que están ahí muy atentos. ¿Les explico alguna cosita más? ¿Nos metemos en la cárcel? ¿Quieren ir a la cárcel? A visitar y redimir. Bueno, y ustedes pensarán, bueno, pues si la Virgen de la Merced inspiró a San Pedro Nolasco la fundación de una orden para la redención de los cristianos cautivos, ¿qué hacen ustedes yendo a la cárcel, verdad? ¿O qué hacen ustedes con una educación liberadora? ¿Qué hacen ustedes ahí? Pues miren, lo que nos pide cuando se funda la orden, los religiosos en nuestras constituciones, el texto más antiguo que tenemos es que el Padre, lo que les he explicado, viendo que el mundo estaba como encadenado, envió a su Hijo Jesús para liberarlo del poder del enemigo y derrotarlo de todas las fuerzas del infierno. De igual modo envió el Padre, el Hijo y el Espíritu de la Santísima Trinidad, pensó enviar a San Pedro Nolasco a redimir también a los cristianos cautivos que están en cárcel. Habla también del limbo, que ahora ya no se habla. Habla también de los demonios caídos. Imagínense los mercedarios que espirituales estaban en aquella época, que pensaban que los ángeles caídos tenían oportunidad de cambiar y convertirse, de dejar de seguir a Lucifer, al Satán o como le quieran llamar, y volver a darle la gloria y la adoración al verdadero y único Dios. Todo eso lo tenemos escrito en las constituciones. ¿Por qué nosotros también ampliamos? Porque en las mismas constituciones nos habla de que San Pedro Nolasco fue enviado para alentar, visitar y redimir a esos cautivos. Alentar significa evitar, significa anticipar, también es la palabra que sale según las traducciones, anticiparse a que uno acabe esclavizado, acabe metido en algún lugar que no debe, o acabe con una cadena espiritual tan dura que necesite mucha oración, o necesite que los 5 padres que tienen aquí en la unión se pongan a rezarle, porque si no, no es capaz de romper con esa cadena. Por lo tanto, primero es evitar. Lo segundo es visitar, en este caso, a los que están en cautiverio, entendiéndose también, pues las cárceles hoy día las entendemos como un cautiverio. Y liberar. Por eso nosotros vamos a la cárcel, porque entendemos que Cristo nos pide en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, cuando habla del juicio final, de las preguntas del examen. Pues bueno, la cosa va a ser muy sencilla. Y los mercedarios, en lugar, creo que es la tercera pregunta, dice, estuve en la cárcel y viniste a verme, pregunta, pero los mercedarios, en lugar de dejarla en la tercera, lo ponemos al principio, porque estuve en la cárcel y viniste a verme. Por lo tanto, uniendo un poco esa idea de prevenir, visitar y liberar, más el mandato de Cristo, estuve en la cárcel y viniste a verme, nosotros entendemos que en las cárceles se dan todas las esclavitudes, habidas y por haber. En las cárceles tenemos, desgraciadamente, gente muy joven, que están casi truncando su futuro. Tenemos gente drogodependientes, tenemos extranjeros. Fui extranjero y me acogiste. Gente que pasa sed y hambre, no sé aquí en Colombia, pero al menos en Panamá, la comida, eso es un desastre. Les dan arroz cada día y le llaman arroz carnívoro, porque se come la carne y el preso solo ve arroz, no hay carne por ningún sitio. Le llaman arroz carnívoro, pero no sabe a carne. Y todas esas preguntas que el Señor nos hace se dan en la cárcel. Por tanto, los mercedarios entendieron que también podíamos hacer propio nuestro carisma de redención con los privados de libertad.
Todas las esclavitudes se reúnen y se concentran, desgraciadamente, en las cárceles. Por eso nosotros tenemos como primera opción en nuestra misión redentora, ir a esos lugares de cautiverio. ¿Qué es lo que intentamos hacer? Nuestra misión primera es anunciar la buena noticia. Por lo tanto, si alguien quiere ir a una cárcel a colaborar como agente de pastoral y va a ir a hablarles del pecado y la condenación, pues mejor que se quede en casa, porque eso ya lo saben, lo han experimentado en sus propias carnes, lo están viviendo. Lo que tenemos que es llevarles una palabra de aliento, de esperanza, y que desde la buena noticia, que es el Evangelio, ellos puedan cambiar. No empezar al revés, empezamos con lo malo, se asustan y ahí te queda, y se van a los aleluyas, que son más moviditos y les gusta un poquito más la cosa. Lo primero es anunciar la buena noticia. Por lo tanto, nuestra preferencia siempre son las Eucaristías. Yo, por ejemplo, les comento cuando llegué a la primera de las 3 macrocárceles, que se llama Joyita, imagínense qué nombre, Joyita, otra Joya y la otra Nueva Joya. Pues en la Joyita, cuando llegué, está dividida en 2 espacios, uno le llaman mediana seguridad y otro espacio le llaman máxima seguridad. Ustedes se pueden imaginar quién está en la máxima seguridad. Pero me enseñaron solo la mediana seguridad. Yo entré por allá, me saludaban, padre por aquí, por allá, no había capilla en aquel momento, bueno, prácticamente ni tenían misa, ni rezos, nada, ni formación, era pues un campo por abonar. ¿Qué es lo que me encontré? Que veía que había otro edificio que no me enseñaban. Y un día por favor, ¿me pueden llevar allá? Y sí, padre, vamos, con policías. Digo, uy, qué cosa más. Y yo iba subiendo así un caminito, pasaba una especie de río por debajo, subíamos para arriba y veíamos ahí los pabellones de la máxima seguridad. Y yo veía que se movían por allá unos tiarracos así cuadrados, unos armarios así. Bueno, me miraban desde lejos, se acercaban, y de repente se me plantaron 2, miro para atrás y no había ni policía, se habían ido. Digo, Señor, cuarto voto, entrega vida, dar la vida por... Bueno, allá yo manteniendo el tipo, pues bueno, y se me acercan 2, un tiarraco así y otro más chiquitito. ¿De dónde va usted? No, yo soy el capellán, que el arzobispo me ha nombrado y vengo aquí tal, soy mercedario, no sé cuánto. ¿Usted es católico? Y yo digo, me ha tocado un protestante. Digo, sí, soy sacerdote católico, soy sacerdote católico. Bueno, aquí de la diócesis, vengo tal. Y se queda así. ¡Hombre, padre! Venga por aquí, yo también soy católico. Ese hombre, con su guardaespaldas, me metió para dentro de los pabellones, empezó a enseñarme, mira aquí tenemos esto, no sé qué, mira este está enfermito, órele padre, órele, no sé qué. Bueno, yo pasé toda la mañana aquí metido en esos vericuecos, en ese mundo cerrado, complicado, sudoroso, maloliente, con hamacas de estas colgadas algunos tienen cama, otros duermen en el suelo y la mayoría están colgados como pueden hasta el techo. Según la altura del pabellón hay más presos o menos. 500 presos en un solo pabellón. Imagínense cómo estaba la cosa, con cortinas por aquí para tener un poco de intimidad. Bueno, di toda la vuelta y ya cuando salgo otra vez a la luz, digo, bueno, el domingo tenemos misa. ¡Ay, qué bien, padre! Y tal. Y el domingo me esperaba. Son 4 edificios de la máxima seguridad. Entonces yo fui con mi kit de misa porque no hay nada allá y me fui al primer pabellón. Allí me recibieron, tal. Allí dicen los pelaos, no sé aquí cómo llaman a los jóvenes, los muchachos, los jóvenes. Pues no se preocupe, padre, que ahora llamamos a los pelaos y aquí enseguida estos sopanos, así hablan en Panamá, así muy divertido. Yo no me enteraba de nada. Y de repente, primera misa, pabellón 14, y ahí que tenía pues como 30 jóvenes, pero jóvenes, todos tatuados, tal. La mayoría eran pandilleros de estas maras o pandillas o bandas armadas. Súper atentos, leían, bueno, contentísimos. Acabo una primera misa, me voy al siguiente pabellón, segunda misa, ya eran casi las 12, tercera misa, casi las 3 de la tarde, porque vuelven al pabellón y luego te dejan salir a ti. Llegas al siguiente sitio, tienen que salir, bueno, todo eso cuesta un tiempo. Ya cuando iba hacia la cuarta,
Digo, ¿pero otra misa va a hacer padre? Digo, sí, no hay problema. Digo, no, mire, mejor vuelva el domingo que viene y comienza por el pabellón que le ha faltado. Al domingo siguiente comencé por el pabellón que me había faltado y volví a repetir 14 y me quedé en el 13. Esos 4 pabellones están llenos de pandillas que entre ellos ni se hablaban, perdón. Entre ellos ni se podían, porque se tiraban tiros. Si uno salía del pabellón para pasar por delante del otro, lo mataban. Pues son bandas rivales. Yo cuando me explicaron eso, después de haber pasado las misas y tal, yo digo, aquí está pasando algo maravilloso, ¿verdad? Bueno, pues eso fueron 2 semanas de misas seguidas. A la tercera semana me dice este que me había recibido de sobrenombre Matón. Y un día me confesó, padre, pero no es por matar moscas. Y bueno, pues gracias por aclarar el tema. Pues este Matón organizó 2 Eucaristías. Se amistaron 2 pandillas, el 14 y el 13, una misa, y el 12 y el 11, otra misa. Yo iba pues con las precauciones, digo, Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu, que sea lo que tú quieras. Madre Santísima de la Merced, cúbreme con tu manto y con todo lo que puedas. Con el cetro, si hace falta, tenlo en la mano para tirárselo a alguien si me atacan. Que pase esto, una guerra campal. Si ustedes llegan a ver qué Eucaristías salieron allá, maravillosas. 2 Eucaristías. Tercer domingo. Al cuarto domingo dicen, padre, ¿pero cómo hace usted tantas misas? Que, mire, y si nos juntamos todos, y yo, ay Dios mío. Bueno, la cuarta semana, después de un mes de estar por allá trabajando, hicimos una sola misa y además lo sacaron del recinto de seguridad, de alta seguridad, lo sacaron a un techito que había por allá de zinc sin paredes. Ellos durante la semana salieron, limpiaron todo, las hierbas, quitaron todo y allá celebramos nuestra primera misa de la Máxima. Se juntaron cerca de 90 privados de libertad de bandas rivales. Aquello fue pues el anuncio o el inicio de lo que después iba a venir después, que fue y es que estos hombres necesitados de Dios tienen un corazón tan grande, una devoción tan fuerte a nuestra Madre, la Virgen de la Merced, que enseguida me empezaron a pedir que ese techito le pusiéramos paredes, pusiéramos una alturita y hiciésemos capilla. En el 8 de septiembre, la Natividad de la Virgen, del 2018, después de 2 años de estar en Panamá, conseguimos bendecir y consagrar la capilla de la Virgen de la Merced en La Joyita. Es la primera capilla porque ya estamos en la siguiente cárcel, en La Joya. Estamos intentando también construir una de planta nueva porque no tienen esas cárceles, las construyeron sin pensar, bueno, no son construidas sino remodeladas, eran antiguos cuarteles militares donde los militares hacían sus prácticas en medio del campo y los convirtieron en cárcel, pusieron tabiques y ahí metieron a los privados de libertad. La Iglesia en Panamá y en el mundo entero nunca se ha olvidado de los privados de libertad, recordando que el primero que estuvo preso fue Jesús, aunque fuesen unas horas. Después los apóstoles, la mayoría sufrieron prisión. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos católicos fueron apresados por su fe. Los mártires que también durante muchos años en distintos países dieron la vida por Cristo, también pues son gentes que han entregado su vida por los demás. Y nosotros intentamos seguir ese ejemplo de Cristo que nos alenta San Pedro Nolasco, el fundador, y también el impulso de la Virgen de la Merced. Ese es mi primer propósito, la misión más importante es la Eucaristía. A día de hoy, después de estas tantas misas iniciales que iba haciendo, pues hemos logrado organizar en una misa varios grupos y el fin de semana celebro 3 el sábado, 3 el domingo en distintas cárceles para que todos tengan. Y entre semana reparto unas 6 misas en la cárcel, más las que tenemos en la parroquia. Después de organizar las Eucaristías, que es lo principal y primero que nosotros tenemos, lo segundo fue la formación. Creamos que en cada lugar donde ellos viven se llaman pabellones
Cada pabellón hemos nombrado 2 presos, 2 privados de libertad que se han formado. Les hemos dado una formación básica como un querigma, un curso básico de evangelización, y también les hemos dado material para que puedan rezar el rosario, para que ellos dirigen la hora santa. Hoy están con la hora, hoy es jueves, sí, hoy están con la hora santa y yo no estoy allá. En las 3 cárceles, en la Capilla de la Merced, los extranjeros que están en La Joya compraron una habitación y la hicieron capilla, así que allí con dinero, con plata, todo se puede hacer. Y en la Nueva Joya también hay un lugar donde nos permiten tener el sagrario. Los 3 sitios tienen la hora santa y ellos mismos, como no exponen, lo que hacen es agarrar el sagrario, lo llevan al altar o a una mesa con unas velas, abren la puertecita, hacen la hora santa, cierran y lo vuelven a dejar donde está con la luz encendida. Esa ha sido la segunda fase, la evangelización, formar a los propios privados, porque estaba yo solo de sacerdote para las 3 cárceles, pues necesitaba que tuviese más manos, y ellos, la verdad, que se portan genial. Todos van con suéter blanco y el escudo de la Merced. Ellos ya saben que son la Iglesia Católica y gracias a Dios se ha ido abriendo paso respecto a las otras iglesias que existen y coexisten allá. Los evangélicos son los que llevan el control de las cárceles, los que mueven la platita, los que para que tú salgas del pabellón te tienes que pagar $1, en fin, son los que mueven todo, lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en la medida que los católicos han ido organizando en grupos, han ido formándose, están recibiendo clases de Biblia, están recibiendo clases de cristología, eclesiología, les vamos poniendo materias nuevas cada año para que se formen. Ellos descargan en su celular las encíclicas del Papa y luego las trabajan por grupos. Tienen catequesis generales y además de lo que les he dicho ya, el rosario cada día en su pabellón, y el día miércoles decidieron hacerlo conjunto. La hora santa los jueves, y toda la semana está organizada de tal forma que tienen muchas actividades.